El 28 de mayo del año 585 a.C., los ciudadanos de Mileto, en Asia Menor, estaban aterrorizados y afligidos. El sol parecía desaparecer de una manera inesperada. Solo una persona, un sabio llamado Tales Cimiento, fue él quien consiguió calcular de una forma aproximada el eclipse de sol. Con un conocimiento enciclopédico, Tales no se considera ni un profeta ni una divinidad. Simplemente era competente en astronomía, en metafísica y en matemáticas. Los contemporáneos le rindieron homenaje nombrándole uno de los 7 sabios de Grecia. No se conserva demasiada información del filósofo. Probablemente nació cerca del año 625 a.C. Según algunas fuentes, Tales nació en Mileto, Asia Menor. Según otras informaciones, Tales era fenicio. Lo que es seguro es que provenía de una familia noble. Parece ser que Pitágoras fue el primer hombre en la historia de la humanidad en decir que la Tierra era un globo. Decía que quizá por analogía con la Luna y el Sol, tal vez observó la sombra curva de la Tierra sobre la Luna durante un eclipse lunar, o puede que se fijara en que cuando los barcos se alejaban de Samos, lo último en desaparecer eran los mástiles. Él fue el primero en utilizar la palabra cosmos para referirse a un universo ordenado y armonioso, un mundo accesible al entendimiento humano. 4 de estos sólidos se asociaban con la tierra, el fuego, el aire y el agua. El cubo, por ejemplo, representaba la tierra. Pensaban que estos 4 elementos formaban la materia terrestre. Y el quinto cuerpo lo asociaron místicamente con el cosmos. Tal vez era la sustancia que formaba los cielos. Enamorados de los números enteros, los pitagóricos creían que todas las cosas podían derivarse de ellos, y desde luego los demás números. Su doctrina sufrió una grave crisis cuando descubrieron que la raíz cuadrada de 2 era irracional. Es decir, que la raíz cuadrada de 2 no podía representarse como la relación de 2 números enteros, por muy grandes que fueran. Originalmente, irracional no quería decir más que eso, que no puede expresarse un número como relación de 2. Sin embargo, para los pitagóricos llegó a significar algo más. Una amenaza, una indicación de que toda su concepción del mundo carecía de sentido. El otro significado de irracional. En lugar de creer que todos compartieran y conocieran sus descubrimientos, los pitagóricos ocultaron la raíz cuadrada de 2 y el dodecaedro. No debía conocerse el mundo exterior. Nació en el año 427 a.C. en una familia aristocrática ateniense. Por descendencia paterna, Platón pertenecía a los zares de Ática. Por parte materna, el sabio descendía del conocido legislador ateniense Solón. Su nombre de nacimiento fue Aristócles. El joven Aristócles era de constitución fuerte y de hombros anchos. Por ello, le apodaron Platón, el de los hombros anchos. La filosofía de Platón cambió la antigua representación del mundo. Sus teorías sobre los comienzos individuales del mundo y sobre la inmortalidad del alma se convirtieron en un prototipo de la religión cristiana. Platón comparaba el alma humana con una cuadriga, donde caballos blancos y negros tiraban de ella, los comienzos nobles y malvados del hombre. El ecuestre que maneja la cuadriga es la razón. La leyenda griega más conocida, escrita por Platón, fue el mito de Atlantis, una isla fértil, poblada y con una civilización avanzada. Como consecuencia de un cataclismo desconocido, probablemente un terremoto, Atlantis se sumergió en las aguas. Este pequeño episodio, escrito en el diálogo de Platón Crito, ha suscitado numerosas hipótesis. Los científicos discuten sobre el lugar, la época y, en general, sobre la posible existencia de la mítica Atlantis. Era callado y juicioso, y consideraba que la felicidad está del lado de aquel que esté satisfecho. Mucha gente le conoce como el gran filósofo, pero este científico griego también realizó descubrimientos fundamentales en biología,
ética, estilística, meteorología y estética. Tras 20 años de impartir clases en la Academia de Platón, Aristóteles creó escritos sobre lógica, física, retórica y escribió tratados sobre la vida y el alma. En el año 347, cuando muere Platón, Aristóteles se traslada a Tárnea, en Asia Menor, pues allí se encontraba otro pupilo de Platón, Hermias. Una vez allí, el filósofo le ofrece su amistad desinteresada y su ayuda como consejero político. Junto con algunos de sus alumnos, Aristóteles realizó varios descubrimientos en diferentes ciencias que crearon la base para investigaciones más avanzadas en siglos posteriores. Estaba muy en contacto con la filosofía de la naturaleza y así la clasificó en el mundo inorgánico, las plantas, los animales y los humanos. En política creó la reforma constitucional y el Estado sistemático. Él consideraba que la monarquía, la aristocracia y la democracia moderada eran la mejor opción. En la estética, Aristóteles introdujo el concepto de la catarsis, la clarificación del espíritu humano. En Alejandría, en esa época, vivía un hombre llamado Eratóstenes. Uno de sus envidiosos contemporáneos lo llamó Beta, la segunda letra del alfabeto griego, porque decía que Eratóstenes era el segundo mejor en todo. Pero es evidente que, en muchos terrenos, Eratóstenes era alfa. Era astrónomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico teatral y matemático. Colocado dos estacas u obeliscos, uno al norte en Alejandría y otro al sur en Siene. Ahora, si en cierto momento ninguna de las dos proyectara sombra, ninguna sombra, sería fácil de entender si la Tierra fuera plana. Si la sombra de Siene tuviera cierta longitud y la de Alejandría tuviera la misma longitud, también tendría sentido en una Tierra plana. La única respuesta era que la superficie de la Tierra es curva. Bien, y no solo eso, sino que entre mayor es la curvatura, mayor será la diferencia en la longitud de las sombras. El Sol está tan lejos que sus rayos son paralelos al tocar la Tierra. Dos estacas en distintos ángulos a los rayos del Sol proyectarán sombras de diferentes tamaños. Por la diferencia obvia en estas sombras, la distancia entre Alejandría y Siene tenía que ser como de 7 grados en la superficie de la Tierra. Ptolomeo no solo no abandonó la teoría de la perfección de Platón, sino que de hecho añadió algunas de sus propias peculiaridades. A pesar de lo sorprendentes que eran las variaciones de Ptolomeo, estaban perdidas como simples notas esotéricas a pie de página en todo el montón del Almagest. Y por supuesto, estaban también influidas por ese decisivo principio de los astrónomos griegos, un sistema basado totalmente en el movimiento circular uniforme.